Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que no cubran en otros medios de comunicación. Comenzamos. La decisión de Argentina de nacionalizar su empresa petrolera YPF y expropiar las acciones de la empresa española Repsol han causado grandes tensiones entre el gobierno suramericano y España. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha declarado que la nacionalización de YPF fue un acto de justicia para el pueblo argentino, además de una importante decisión estratégica y económica. España y la Unión Europea han reaccionado con amenazas contra Argentina, demostrando el gran poder de las transnacionales. ¿Estados Unidos ha legalizado la tortura? Más fotos de soldados estadounidenses tomadas con cadáveres afganos han dado vuelta al mundo, provocando molestia entre defensores de derechos humanos y evidenciando la actitud irrespetuosa e inmoral de las fuerzas estadounidenses. Al mismo tiempo, el uso de las torturas y castigos crueles por parte de las autoridades estadounidenses sigue siendo el modus operandi cuando se trata de sus adversarios. Un ex magistrado destituido por corrupción y vínculos con el narcotráfico en Venezuela se ha convertido en el informante de oro para el gobierno de Estados Unidos. El ex juez Eladio Aponte se fugó de la justicia en Venezuela y fue escoltado en un avión de la DEA hasta el territorio norteamericano. Ahora Aponte está siendo utilizado para intentar vincular al gobierno venezolano con actos ilícitos, aunque no ha presentado pruebas para fundamentar sus peligrosas acusaciones. ¿Realmente es creíble este ex funcionario corrupto de Venezuela? La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha anunciado la renacionalización de la empresa petrolera YPF y la expropiación de 51% de las acciones que tenía la empresa española Repsol. La decisión ha causado una reacción internacional. España ha emitido amenazas contra Argentina, alertando que podría recortar el comercio con el país suramericano. Y el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea han también condenado a Argentina por tomar estas acciones. Washington y Europa también han alertado a Argentina que podría afectar sus relaciones con otros inversionistas internacionales. Pero el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha sido muy claro. Esta es una decisión estratégica, es una decisión soberana en nombre del pueblo argentino. Son los recursos del Estado y deberían ser utilizados tal cual como dicta el Estado y el pueblo de Argentina. Les invito a ver un poco más sobre este tema en el siguiente reportaje. Sumergirse en un debate explosivo. Argentina empezó los trámites para expropiar YPF del grupo español Repsol. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de asegurarse el control del 51% de YPF y dejar a Repsol con una participación del 6%, argumentando no haber invertido lo suficiente en la industria petrolera local. De ese modo, Buenos Aires pone fin a 2 décadas de privatización del sector energético y dejará de ser el único país de América Latina que no tiene el control estatal del petróleo y gas. Y el modelo además que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima. Seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada. Repsol exigió la compensación de $10.000 millones por la expropiación. Argentina, a su vez, rechazó pagar la suma que resultó muy superior a sus propios cálculos. España reaccionó de inmediato frente a esas declaraciones, considerándolas como un paso de hostilidad y amenazando con represalias. Yo creo que es una decisión negativa para todos, desde luego para la empresa que se ha visto expropiada sin justificación alguna ni razón económica, porque no la hay, que explique lo ocurrido. De hecho, el gobierno de Mariano Rajoy ha frenado la importación de biodiesel argentino como castigo a la expropiación y ahora impulsa en el Parlamento Europeo una reducción de los beneficios a los productos argentinos. Además, Madrid anunció que llevaría a los tribunales a cualquier empresa que intentara invertir en YPF, acordando con Estados Unidos unir los esfuerzos para convencer a Buenos Aires a rectificar su decisión. Pero muchos consideran que el apoyo norteamericano sería más bien moral que práctico. Yo pienso que esta reacción de Estados Unidos es una reacción meramente diplomática. A ver, esta decisión que ha tomado el gobierno argentino
es absolutamente irreversible. El petróleo, esto lo va a perder Repsol, y yo entiendo que básicamente lo que le habrá dado Estados Unidos serán acuerdos diplomáticos, buenas palabras y poco más, sinceramente. Mientras en Argentina no temen una falta de futuros inversores y buscan colaborar con los países del BRICS. YPF ha negociado con la petrolera brasileña Petrobras y ha acordado avanzar en sus negocios conjuntos en América Latina. Por su parte, los analistas señalan que la nacionalización de las riquezas estratégicas es una tendencia regional y no excluyen que los casos como este puedan volver a producirse en otros estados. De hecho, ya Bolivia, por ejemplo, lo que hizo fue nacionalizar yacimientos de gas que tenía la propia Repsol allí, ¿no? Es decir, si los gobiernos deciden defender el interés nacional en cualquier país, van a luchar por administrar ellos sus recursos. Y si predomina el interés de las empresas, por ejemplo, pues entonces la lógica será otra. Conciliar ambas es el reto del futuro. Según las últimas encuestas, la mayoría de los argentinos apoyan la expropiación de la YPF. Venezuela, Cuba, Uruguay, Bolivia y otros países latinoamericanos también respaldaron la decisión de la Casa Rosada, pero los especialistas advierten que con la recuperación de las riquezas naturales, Argentina necesitará al menos 5 años para restablecer su autoabastecimiento. Y para profundizar más sobre la nacionalización de YPF en Argentina, vamos a conversar con Atilio Borón. Él es analista político y escritor y está con nosotros desde Buenos Aires. Muchas gracias, Atilio, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo está? Bueno, Atilio, en primer lugar, ¿qué beneficios trae esta decisión por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar las acciones, el 51% de las acciones que tenía la empresa Repsol en YPF? Bueno, creo que en principio es bueno porque se recupera el control de recursos naturales estratégicos como el petróleo, ¿verdad? Y eso se supone que en el mediano plazo, no en el corto, pero en el mediano plazo va a poder redundar en beneficio de la población en general. Ahora hay que hacer una tarea de salvataje de la empresa y en lo inmediato creo que más allá del beneficio de decir que se recupera un recurso estratégico como el petróleo, no va a haber beneficios económicos inmediatos, pero se sientan las bases para beneficios económicos a futuro una vez que se normalice la situación del abastecimiento energético que estaba muy seriamente comprometida en la Argentina. Bueno, hablando del tema económico, porque tengo entendido que ya cuando la empresa YPF estaba más en manos de Repsol, se había caído la producción del petróleo y además realmente no estaba trayendo mucho beneficio para Argentina hasta que tenía que importar esos mismos recursos de otros lados. ¿Crees que esto ha sido principalmente una decisión económica o es una decisión más política? Mira, Eva, yo creo que es fundamentalmente una decisión económica porque, como tú lo decías, la gestión de Repsol al mando de YPF ha sido muy deficitaria. Ellos se preocuparon fundamentalmente de remitir las utilidades, que fueron muchas, pero no de acrecentar las reservas petrolíferas. De hecho, si uno observa la evolución de todo el comportamiento de Repsol en la Argentina, vamos a ver cómo que año tras año fueron disminuyendo las reservas porque no había nuevos proyectos de inversión y de exploración para descubrir nuevos mantos petrolíferos o gasíferos. De manera tal que el gobierno argentino tuvo que intervenir acuciado por esta necesidad económica, porque si hasta hace 3 años atrás Argentina era un exportador neto de energéticos, en el último año tuvo que convertirse en un importador y la cifra, la boleta de la importación de energéticos ascendió a poco más de 9.000 millones de dólares. Y se espera que este próximo año, el año actual, es decir, el 2012, vamos a tener una boleta energética del orden de los 12.000 millones de dólares, de manera tal que más allá de cualquier consideración política, había una cuestión económica fundamental, que era que YPF estaba produciendo una crisis fenomenal desde el punto de vista de la balanza comercial, convirtiendo a un país que exportaba energéticos en un país importador de energéticos. Bueno, pero al mismo tiempo la reacción de España, tanto como de la Unión Europea y hasta del gobierno de Estados Unidos,
ha sido muy fuerte, o sea, contra esta decisión de Argentina. Sabemos que España está en un momento muy delicado en cuanto a su situación económica. ¿Cómo analizas esa reacción tan fuerte por parte de esos países en cuanto a esta decisión soberana de Argentina? Evidentemente, una semana atrás, cuando se conoció la noticia, la reacción del gobierno español y de algunos otros gobiernos, sorprendentemente el gobierno de México fue muy fuerte en contra de la Argentina. Pero luego, a medida que se fueron viendo los antecedentes y que se fue descubriendo cómo YPF Repsol había incumplido con los contratos y por lo tanto tenía que ser sancionada por esa falta de cumplimiento de los contratos, el gobierno de España fue morigerando notablemente su reacción. Fíjate que en la Asamblea Conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que tuvo lugar en Washington la semana pasada, el gobierno de España insistió muy fuertemente en que esa Asamblea Conjunta sacara una declaración condenando a la Argentina, y no lo lograron. La razón por la que no lo lograron era porque el incumplimiento de las obligaciones contractuales de Repsol YPF hacía poco defendible su caso. Yo creo que inclusive ha operado en contra de esta reacción inicial del gobierno de España el hecho de que el sector mayoritario de la opinión pública española está de acuerdo con la decisión del gobierno argentino. Así es, son momentos muy interesantes, muy importantes en América Latina. Muchísimas gracias, Atilio Borón, como siempre, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Gracias a ti, Eva. Buenas tardes. Adiós. Hoy se ha hecho evidente que una gran mayoría de transnacionales se enriquecen de los recursos naturales de un país sin contribuir a su progreso, desarrollo y bienestar. La decisión de nacionalizar los recursos estratégicos es una decisión soberana de cada país para hacerlo más justo para su pueblo. Durante el gobierno de George W. Bush se descubrió que Estados Unidos había legalizado la tortura y la estaban aplicando contra sus adversarios detenidos en Guantánamo y en otras cárceles bajo el control estadounidense. Ahora el gobierno de Barack Obama, un gobierno que además pretende promover la democracia y los derechos humanos a nivel mundial, ha dado la espalda a estas denuncias y ha seguido avalando a la tortura como una técnica permitida en su llamada guerra contra el terrorismo. También esta falta de respeto para la vida humana en Estados Unidos se ha manifestado a través de varios escándalos con fotografías tomadas por soldados estadounidenses junto a cadáveres en Afganistán, en Irak o junto a los detenidos que han estado torturando. ¿Es la tortura un valor de la democracia estadounidense? Vean más a continuación. Píldoras de agresión contra la depresión. Los recientes informes estadounidenses muestran que más de 100.000 soldados norteamericanos consumen antidepresivos, lo que en numerosos casos provocaría los episodios de violencia. Además, el número de soldados que consumen heroína se incrementó 10 veces en comparación con los datos del 2002. Algunos veteranos de guerra confiesan que el uso de fármacos y drogas les ayudaba a superar las pesadillas del escenario bélico. Cuando consumía antidepresivos no podía pensar de manera lúcida. Mi cerebro estaba saturado de toda esta basura que sucedía allí en la guerra. En ese estado no podría tomar ninguna decisión acertada. Incluso no podría entender si la persona que estaba delante de mí me apuntaba con su fusil o no. Pero a la vez que los militares se esfuerzan por soportar la realidad de la guerra, ellos mismos generan situaciones inhumanas. Una fuerte indignación se levantó después de que recientemente algunos medios publicaran las fotos de efectivos estadounidenses posando con cadáveres de insurgentes afganos. La administración de Barack Obama demandó una investigación por los hechos, reprobando la conducta de sus hombres. Y los expertos señalan que esos nuevos actos de deshonra por parte de los estadounidenses evidencian una profunda degradación que existe entre sus filas. Todo obedece realmente a una decadencia, una deshumanización y se trata de un grupo humano realmente con grupos con problemas psicópatas, ¿no? Y realmente esto nos enluta, yo creo que enluta a toda la humanidad. Estos son actos de atrocidad y de una metáfora, si podemos decir, como un canibalismo, y realmente es una vergüenza y es un horror y es un dolor para cualquier ser humano ver estos escenarios.
Tras una oleada de escándalos que manchó la reputación de los militares estadounidenses, el presidente de Afganistán llamó a acelerar la retirada de tropas de la OTAN. Criticando el comportamiento de soldados norteamericanos, varios defensores de derechos humanos también reclaman abrir un proceso judicial contra la gestión de George W. Bush y denuncian las prácticas de tortura que funcionarios de la CIA aplicaron abiertamente bajo su mandato. ¿Por qué el empleo de torturas con agua es legal? Porque el abogado dijo que era legal. Dijo que no tenía nada que ver con la ley antitorturas. No soy abogado, pero hay que confiar en la palabra de los que me rodean, y eso es lo que hago. Sin embargo, surgen dudas de que la administración de Obama inicie una investigación en contra del gobierno anterior. En junio pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos frenó 99 de los 101 procesos contra los funcionarios de la CIA por aplicar torturas. Temo mucho que la administración actual quiera dejar esas opciones abiertas. No quieren catalogarlas como crímenes o torturas, dejando la puerta abierta a nuevas aplicaciones de estas técnicas, y eso es lo que da miedo. De este modo, persisten los temores que, de ser ignorados los delitos del pasado, las prácticas ilícitas seguirán existiendo, al menos que encuentren la luz roja en el más alto nivel del Estado norteamericano. Y para hablar más sobre estas prácticas de Estados Unidos, vamos a conversar con Rafael Peñalver. Él es abogado y está con nosotros desde Miami. Muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Mucho gusto, Eva. Gracias por tenerme. Bueno, Rafael, una vez más se han divulgado fotografías tomadas por soldados estadounidenses en Afganistán, en donde, bueno, han estado en diferentes escenarios con cadáveres afganos y, bueno, esto ha causado de nuevo un escándalo internacional. ¿Crees que esta es una práctica avalada realmente por el gobierno de Estados Unidos, aunque no lo dicen así públicamente? No, Eva, yo no creo que esa es la práctica del gobierno americano, ni creo que es el sentimiento de la gran mayoría de hombres y mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que son hombres y mujeres de bien, de honor, que nunca participarían en actos como ese. Lo que estás viendo es una minoría, una situación totalmente inaceptable, totalmente condenable. Así lo condena la opinión pública de este país y las normas del ejército y del gobierno americano. El problema es serio, el problema es un problema donde hemos visto en algunos casos de soldados americanos que han perdido por completo su cabeza, han ido en actos de violencia contra mujeres, contra niños, porque es el ambiente en que están. Yo tenía una persona trabajando conmigo, un muchacho que peleó en la guerra de Vietnam, y cada vez que ese muchacho oía un frenazo de un carro, se volvía loco, perdía su cabeza porque le volvían aquellas imágenes de cuando luchó en Vietnam. La guerra es terrible, sea en Afganistán, sea en Irak, en cualquier parte del mundo, la guerra es temible. ¿Y cuántos son los que mueren? Algunos mueren con balas en el campo de combate, otros viven sus vidas muertos por el daño psicológico que sufren. No obstante, no es una justificación para estas acciones. No justifica. Para relacionarlo con otro tema, porque eso tiene que ver con una falta de respeto para la vida humana en algunos casos. Y hemos visto también cómo durante la administración de George W. Bush se legalizó la tortura, o por lo menos las tácticas utilizando waterboarding, por ejemplo. ¿Crees que se ha pasado el límite realmente en cuanto a estas acciones, estas tácticas, tortura, asesinato selectivo, una falta de respeto completo por la vida humana? Eva, en mi opinión se está perdiendo la moral. Es una situación donde cada acción de este tipo lleva a otra acción parecida. Cuando se pierde el concepto del valor de la vida humana y cuando aún en los campos de prisiones de este país a ciudadanos norteamericanos, el trato que se les está dando, personas que son norteamericanos, ciudadanos norteamericanos, que se les meten en cárceles, algunas en California, otras en otros estados, donde permanecen años y años en detenciones indefinidas, en unas cárceles que son unas jaulas pequeñas,
sin ventanas, donde se le da la comida a través de un agujero en la puerta a estas personas que no tienen contacto humano ninguno, que se pasan en ese cuarto encerrados 23 horas cada día. Y eso es a ciudadanos norteamericanos. Aplica esa mentalidad cuando la llevas al campo de batalla, donde estás luchando contra un enemigo que te quiere matar. Aquí se ha perdido con el tema del terrorismo y el miedo a que venga otro ataque terrorismo. Se están adoptando tácticas que en mi opinión son contraproducentes y que a largo plazo ponen en peligro las vidas de los propios soldados americanos, porque al quien ellos le hagan algo así, los van a tratar igualmente a ellos en el futuro. Pero no hay entonces, Rafael, un doble discurso por parte de Estados Unidos en cuanto al tema de los derechos humanos. Pretende ejecutar hasta guerras en nombre de los derechos humanos, la libertad, la democracia, pero al mismo tiempo los viola abiertamente. Es una situación, Eva, muy preocupante para todas las personas que tengan como un precepto la dignidad del ser humano y el valor de la vida. Cuando tú empiezas por esta situación donde se va cayendo los estándares, cada día los estándares van descendiendo, no hay límite a donde esto pueda llegar. Si no hay ese límite que tú te impones a ti mismo, yo tengo el arma, tengo la fuerza, pero el arma física no me da el arma de poder olvidarme de la moral de la situación en que yo me encuentro, que yo tengo un poder sobre esa otra persona por el hecho de que la ley me permite llevar el arma. Por eso mismo esa persona tiene que tener aún más cuidado cómo la utiliza, porque si no la utiliza con decoro, con respeto, llegamos a un estado donde es un estado que se pierde el derecho y entramos en un estado policial. A mí como cubano me duele el hecho que en muchas partes del mundo se hable de lo que está pasando en Guantánamo, que es mi patria, donde Estados Unidos tiene una base de Guantánamo supuestamente para proteger la libertad del pueblo cubano. Y sin embargo, allí se han detenido, se mantienen en detención indefinida ya por más de 10 años personas consideradas terroristas, pero que se le mantienen en jaulas sin derecho apenas alguno. Sí, así es. Hay una hipocresía plena en ese caso de Guantánamo. Muchísimas gracias. Tenemos que dejarlo hasta ahí. Rafael Peñalver, siempre por estar con nosotros aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Y Washington ha ejecutado guerras contra otros países en nombre de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Pero ¿quién frena al gobierno de los Estados Unidos cuando comete graves violaciones o crímenes de lesa humanidad? Una vez más, el gobierno de los Estados Unidos intenta vincular al gobierno de Venezuela con el narcotráfico, y esta vez cuentan con la ayuda de un ex magistrado, Eladio Aponte Aponte. Pero este ex juez no es cualquiera. Desde hace poco, el ex magistrado fue destituido de su cargo en el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela por la Asamblea Nacional debido a sus vínculos con el narcotráfico y sus actos de corrupción. Luego, Aponte apareció en Costa Rica, fugándose de la justicia en Venezuela, y desde ahí fue trasladado y escoltado en un avión de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA, a territorio estadounidense. Luego dio unas declaraciones en donde emitía cada clase de acusación contra el gobierno de Venezuela. Y la gran pregunta es, ¿desde cuándo un ex juez, conocido ya por sus vínculos con el narcotráfico, corrupto y delincuente, se convierte en un informante creíble? Vamos a escuchar una opinión sobre este tema. Estados Unidos se vale de cualquier artimaña, se vale de cualquier individuo con tal de así localizar, encontrar pretextos para atacar a aquellos gobiernos que no complacen a sus políticas hegemónicas en el mundo y particularmente en la región, en lo que él históricamente consideró como su patrio trasero. Usa cualquier individuo, no importa si sean terroristas, si sean narcotraficantes, con tal de así justificar la agresión contra aquellos países y en el caso particular contra Venezuela. Recordemos que el próximo 7 de octubre estará celebrándose aquí en Venezuela unas elecciones presidenciales y de esta forma Estados Unidos
estará buscando un nuevo pretexto para agredir a Venezuela, tratar de designar a Venezuela como un país que apoya el narcotráfico, y este individuo, como lo es Aponte, está sirviendo fielmente a ese plan ya diseñado que busca sobre todo influir en la opinión pública internacional, ya que en la opinión pública nacional con estos pretextos no se puede influir. En un año electoral en Venezuela nos sorprende que surgen distintas estrategias para intentar deslegitimar al gobierno de Hugo Chávez e impedir su reelección. Pero el hecho de que casi toda la prensa estadounidense ha destacado las declaraciones de Aponte sin cuestionar sus credenciales evidencia no solamente un mal periodismo, sino una campaña coordinada para desacreditar al gobierno de Venezuela. Doble moral, hipocresía, amenazas y guerra sucia. Solo con acciones soberanas y honorables se puede reivindicar lo justo. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí investigando, analizando y reportando todo lo que sucede detrás de la noticia desde nuestra América. Me pueden seguir como siempre vía Twitter, @Eva Gollinger. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.